Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, noticias, catequesis. Realmente compartir con ustedes, queridos hermanos, el día martes es para mí muy especial, compartir cada día, mirar estos videos, debatir, aprender, porque de eso se trata. Recuerda que católico ignorante, futuro protestante. Entonces, siempre aprovechemos estos espacios para formarnos en la fe y también, sobre todo, también en este caso de lo que vamos a hablar a continuación, de saber qué ideología es compatible o no con nuestra Santa Iglesia Católica. El día de ayer tuvimos acá un en vivo donde compartimos estos mensajes del hermano Jacinto, ¿ok? Un hermano mexicano que habla con claridad, que dice las cosas como son y desde la palabra de Dios interpreta un mensaje muy fuerte para México. Así que por favor, si eres mexicano, escríbelo en los comentarios. De igual manera, si eres de otro país, también utiliza la caja de comentarios para escribir qué opinas, qué le mandas a decir al hermano Jacinto y por supuesto mucha oración por México, por mi país Venezuela y por todos nuestros países para que sean librados del mal del comunismo. Así que no se olviden, queridos hermanos, rápidamente de darle like, compartir y comentar. Vamos a ver qué nos decía ayer desde una meditación de la palabra de Isaías, el padre Jacinto, el hermano Jacinto, sobre la presidente de México, Claudia. Vamos a ver qué nos decía. También que dice la palabra de Dios a la presidenta y a todo el gobierno mexicano que es hechicero y anda en sus sortilegios. Dice, te sentías segura en tu maldad, te sentías segura en tu maldad, pero se abatirá sobre ti un desastre que no sabrás conjurar. Se abatirá sobre Morena y sobre nuestra presidenta, lo dice la palabra de Dios, un desastre, viene un desastre para Morena, para el gobierno de la presidenta. Este mes de diciembre, para el año que viene un desastre que no sabrán conjurar, que por muchos conjuros que le hagan a Satanás y su masonería y sus Fuerte, fuerte esa hechicerías y palabra. sus limpias y todas aquellas cosas satánicas que están en contra del judaísmo y del cristianismo, pero se abatirá sobre ti un desastre que no sabrás conjurar, caerá sobre Mucha ti oración. una calamidad que no podrás evitar, caerá sobre México y sobre la presidenta y Morena en nuestro gobierno, este año, el año que viene, o en estos tiempos, una calamidad que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues con tus sortilegios y muchos hechiceros y hechicerías, con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te pondrán servir de algo? ¿Te podrán servir de algo, presidenta? Tus hechicerías, tus sortilegios, tus limpias, tus barridas, todas esas cosas de la masonería, ¿te van a poder servir algo en la desgracia cuando lleguen? El único que puede ayudar a México, a la presidenta y a ti y a mí es Dios. Y Dios nos está hablando por medio de Isaías. Bueno, acá el hermano Jacinto pues está hablando, es una extensa meditación sobre la palabra de Dios en Isaías. De hecho, ayer lo compartí, por eso coloqué este video como la parte 2. Si tú no has visto todavía el video de ayer, bueno, puedes ver este y al finalizar, pues justamente el video que está anterior a este en la parte de en vivos, vas a encontrar la primera parte donde este mensaje es profundizado, es detallado, ¿ok? Pero habla mucho sobre el tema de la masonería, habla mucho sobre el tema de la brujería que han hecho todos estos presidentes, específicamente López Obrador, específicamente Claudia, cuando hacen la toma de posesión, todos estos actos de chamanería, que ya lo dije ayer también, un sacerdote exorcista habló de que esto se trataba de satánicos, de rituales satánicos que hacen estos presidentes, ¿ok? Entonces, mucha oración por México porque no queremos que nada pase y él también pues lo dijo que estas cosas se pueden detener con la oración del Santo Rosario y por supuesto pidiendo por la conversión de los mandatarios, pidiendo por la conversión de los mandatarios. Y como pues ayer les gustó mucho
los mensajes del hermano Jacinto, pues acá les traje nuevamente otros mensajes que habla también de México y sobre todo también el compromiso que debemos tener nosotros como católicos, ¿ok? Entonces vamos a ponerle el siguiente mensaje que nos da el hermano Jacinto Magaña sobre los católicos, sobre no tener miedo. Quieren callar, no nos van a callar, aunque nos hagan, no nos van a callar, porque recuerden, gobierno morenista, gobierno socialista, comunista, anticristianos. Así es. Tenemos nuestro líder que es nuestro Señor Jesucristo y Él nos enseñó a dar la vida por los demás y principalmente por nuestro Dios. Así que miedo no tenemos, no nos van a callar y vamos a seguir alzando la voz contra ustedes, gobierno satánico, morenista, socialista, anticristiano. Recuerden que nuestro líder, nuestro rey, nuestro Dios es Jesucristo. Así y es. Él nos enseñó a que seamos desvividos, ya sea en la cruz o como quieran desvivirnos. Miedo no tenemos. Vean la historia. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que desvivieron. Y después, ¿quién siguió? Siguió los apóstoles. Vean todos los apóstoles cómo fueron desvividos. Todos fueron desvividos. Vean la historia de los mártires de la iglesia. Muchos fueron desvividos por el nombre de Jesús. Así que van a volver a bañar de sangre México. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque Qué tristeza. no nos van a callar. Todos los católicos estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice que vamos a ser bienaventurados. Así que gobierno satánico de Morena y del PT y socialistas y comunistas no nos van a callar. Viva Cristo Rey y la Viva Cristo Rey, Virgen así de es. Guadalupe. No nos van a callar. Vean cómo muchos mexicanos o de otros países de Centroamérica abran los ojos. Vean cómo los gobiernos socialistas en México, hay uno que se llama un diputado Francisco Bailón. Él empezó a hablar de Dios en la tribuna y Satanás no tolera que le hablen de Dios. Y cuando empiezan a hablar de Dios, Satanás se pone bien rabioso. Y su gente, los satánicos, los morenistas son los que salen de primero. Igual. Ahí en el Congreso del Estado de Jalisco, ¿verdad? En las tribunas, Francisco Bailón, diputado empezó a hablar de Dios, a bendecir a México, y el demonio, como está poseído de todos los morenistas y del PT, se enrabiaron en contra de este hombre. Y pues bien, miren, a nosotros los seres humanos, a los católicos, a los que creemos en Cristo, nos podrán desvivir. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los mártires, la Iglesia Católica tiene más de 2000 años que la vienen persiguiendo y quieren acabar con el nombre de Jesús. Pueden acabar con nosotros, pero con el nombre de Jesús, que es Dios, nunca van a acabar. Están perdiendo su tiempo. Porque a nosotros nos pueden acabar, pero el nombre de Jesús, Así quien es es, Dios, amén. nunca lo van a acabar y está demostrado. Más de 2000 años sigue hablando el mundo de Dios y lo han querido callar al mundo, a los cristianos han querido callar que no hablemos de Jesucristo y vamos a seguir hablando y nosotros nos van a desvivir, pero Jesús, su nombre va a ser por toda la eternidad. A Satanás le pesa y le duele y a ustedes que son cristianos también les pesa y les duele. Lo sentimos. Viva Cristo Rey y María Viva Cristo Rey. ¿Quién más dice viva Cristo Rey? Viva México. En los comentarios. Y Dios bendiga a México. Dios me los bendiga y no nos van a silenciar. Primero muerto antes de que me silencien. Es el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dar la vida por Cristo. Yo no doy la vida, los católicos no damos la vida por un partido político y menos por Morena, ni por un presidente, ninguna presidenta. Dice el primer mandamiento de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Así que
Hermanos católicos, hermanos cristianos, alcemos la voz, no tengamos miedo, que eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y se ha estado transmitiendo siglo por siglo, generación por generación, más de 2000 años y seguimos gritando viva Cristo Rey y María Santísima. Así que no nos van a callar, no tengamos miedo, hacemos la voz. Si una vez en México ya hubo una cristera, ya saben de qué me refiero, una cristera, si quieren la segunda cristera, vámonos riendo, que para eso nacimos, ¿para qué? Para dar la vida por nuestra patria, por nuestro Señor Jesucristo, por la prosperidad de México y por todo el bien y el amor al prójimo, a Dios sobre todas las cosas. Así que no nos van a callar, y todos vamos alzando la voz, no hay que dejarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos respalda. No nos respaldará ningún gobierno ni nada, pero que nuestro Señor Jesucristo nos respalda. Así como respaldó a los cristeros de la vez pasada, cuando hubo aquí en México, cuando anduvo persiguiendo la persecución, ¿verdad? Así, ahorita, habemos más cristeros. Todavía tenemos sangre mexicana de cristeros. Viva Cristo Rey. Y también ya quieren poner una nueva ley, una nueva reforma, que los pastores y los sacerdotes, dice la presidenta, que no hay censura. Claro que sí, ya empieza a haber censura, despacito. Nos están como la rana, nos están hirviendo poco a poquito en fuego lento, y cuando menos lo acordemos, ya estamos bien censurados, bien oprimidos, la dictadura sobre nosotros. Pero pues yo prefiero que me desvivan a arrodillarme a Morena, a la presidenta, a Noroña y a ellos. Yo nunca me los voy a arrodillar. Yo nací para arrodillármele a Cristo y Amén. Para que el nombre de mi Señor Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sea siempre para Él. No para un partido, ni para un presidente, y ni para un diputado, ni para un senador. Así se habla. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! La Santísima Virgen de Guadalupe. Dios los bendiga, échale ganas. Y hay que hablar, hay que hacer la voz, no nos dejemos. Así es, de verdad que qué bueno cómo hablan nuestros hermanos, nuestros religiosos, nuestros sacerdotes. Así deben hablar, así le deben hablar al pueblo de Dios, sin tapujos, sin medias tintas. Y de verdad que cuando me encontré al hermano Jacinto en TikTok, pues me encantaron sus mensajes, se los compartí aquí ayer y hoy les traigo la segunda parte. Antes de compartir los siguientes mensajes, porque tengo 3 mensajes más del hermano Jacinto, Magaña, le envío muchas bendiciones. Por allí me dijeron también, y se nota un poco que tiene algún problemita en los ojos. Les pido mucha oración también, que oremos por el hermano Jacinto para que el Señor lo sane de su dolencia, si es su santa voluntad. Igual eso no es limitante para él, porque mira cómo habla, mira cómo predica. Entonces, queridos hermanos, ayúdenme que este mensaje llegue a muchos mexicanos dentro y fuera de la República de México, y también a muchos de nuestros países, porque lamentablemente hay personas que creen que hablar de esto es ir en contra de la Iglesia Católica. Ayer les leí las encíclicas del Papa León XIII, donde nos invita, donde nos exhorta como católicos a participar activamente en la política. De hecho, ayer alguien escribió por allí, un zurdo, por supuesto, que si me estaba pagando la derecha internacional por hablar de estos temas. Válgame Dios. Vamos a seguir viendo acá los mensajes del hermano Jacinto, y por favor no se olviden de compartir y de dar like. Les llegaban a ellos y a sus familias. Había reyes que sus hijos de los reyes andaban haciendo cosas malas, muchas cosas malas, y pues a rato quedaban desvividos. Y el mismo también rey quedaba desvivido. Así va a pasar con nuestros presidentes, que los hijos de los presidentes andan haciendo cosas malas. Por eso, oye, a rato Diosito, hay un Dios que hace justicia. A rato Dios se va a encargar de todos ellos que anduvieron haciendo el mal, que anduvieron robando, agarrando las cosas ajenas, engañando al pueblo, haciendo cosas malas. Todos esos que están llenos del demonio, que el demonio es la soberbia, el demonio es orgullo, poder, grandeza, avaricia, nomás yo, grandeza, poder, dinero, me importa poco los pobres, aunque ellos dicen, primero los pobres, que no sean mentirosos. Yo no he visto un pobre salir de la miseria gracias al gobierno. A ningún pobre he visto salir de la miseria gracias al gobierno.
Yo he visto salir de los pobres gracias por su lucha. Y aparte el gobierno que quiere hacer este gobierno los opaca. No quieren que se pongan a vender. Empiezan a vender cosas por ahí y ahí llegan como avispas. Los de los ayuntamientos, 10, 20, 30 personas, le quitan su poca mercancía que tienen y vete para allá. ¿Por qué? Porque no quieren que te superes. Velo. A mí me mandan muchos videos, me mandan muchos mensajes de muchísimas injusticias que están pasando en México por este gobierno que pues tristemente, por eso les digo que la Santísima Virgen de Guadalupe está llorando. ¿Por qué? Porque tu voto, yo no voté por Morena, yo no voto por ellos, ¿verdad? Yo aquí solamente te digo que la Santísima Virgen está llorando porque muchos católicos cristianos que se llaman católicos, defraudaron a la Virgen de Guadalupe. Votaron por un partido anti-guadalupano, anticatólico, anticristiano. Y no se dejen engañar, no porque digan porque la presidenta se puso a la Virgencita en la rodilla, ya ella ama a la Virgen. No, ella no ama a la Virgen, eso lo hizo por mercadotecnia y por engañarnos, por hacernos creer que llama a la Virgen. ¿Por qué no se la puso aquí en el pecho? ¿Por qué se la puso en la rodilla? ¿Por qué se lo puso en los pies? Porque ella se siente, la presidenta se siente más que la Santísima Virgen de Guadalupe, y eso nunca va a suceder. Es por eso que ¿cómo se llama? Que la presidenta Claudia se puso la imagen de la Virgen en su rodilla. ¿Por qué no se la puso aquí? A ver, ¿por qué no va y se confiesa a la presidenta? Que vaya y se confiese, vaya a misa y comulgue. ¿Por qué no adora a Jesucristo? ¿Por qué no reza rosarios? ¿Por qué? Porque ella es anti-guadalupana. Y pues ¿qué hace? Como es muchísima gente católica que hay, que solamente nos está engañando, haciéndonos creer que ella ama a la Virgen. No la ama ni la quiere, la aborrece. Ella se siente más que la Virgen. Se puso la imagen de la Virgen en sus pies, en sus rodillas. ¿Por qué no se la puso aquí, en su pecho? Yo aquí en el pecho y está mi rosario. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo tengo aquí? Porque es el centro de mi vida. Primero es mi Señor Jesús y luego es la Santísima Virgen. Por eso está aquí en mi pecho, porque es el centro de mi vida, de mi ser. Amén. Está en mi centro, es el centro de mi ser. Primero mi Señor Jesús y luego la Santísima Virgen, como criatura, como Madre de Dios y Madre mía, la Santísima Virgen. Bueno, aquí pues les dejo este video para que lo analicen y lo piensen bien. Y recuerda, Jesús nos enseñó a hablar y no quedarnos callados. Jesús nos da el valor de defender nuestra fe y nuestra patria en contra de esos gobiernos malvados, anticristianos y antiguadalupanos. La Santísima Virgen de Guadalupe está llorando por la traición de todos aquellos católicos cristianos. Qué tristeza, que muchos votaron católicos. por este partido de Morena. Muchos católicos. Está llevando a la desgracia, a la miseria a México. Tú si votaste por Morena, tú si apoyas a Morena, tú estás pecando y tú tienes la culpa de la desgracia que está viviendo tu país, México, tu familia, tú y yo. Esta miseria, esta pobreza, esta desgracia que está viviendo México es porque tú apoyas y apoyaste, sigas apoyando a Morena y a ese partido. Si eres católico o eres cristiano, estás pecando en contra del mandamiento de caridad y el amor a Dios y al prójimo y a ti mismo. ¿Por qué? Porque votaste a favor de un gobierno malo, salvaje y sanguinario. ¿Qué quiere? Mantenernos sumisos, pobres. ¿Y qué es la presidenta? Cállense. No, cállense. Si se están muriendo de hambre, cállense. Y por ahí hay un cuento muy sarcástico del socialismo y del comunismo, ¿verdad? Que le decían al presidente socialista: tenemos hambre, danos de comer. Y el presidente: dales un vaso de agua. Y la gente se tomaba el agua: tenemos hambre, dales otro vaso de agua. Les daba otro vasito de agua. Tenemos hambre, dales otro vaso de agua. Y les dio como 5 litros de agua. Ya la gente pues ya no decía que tenía hambre. Y decía el presidente sarcásticamente, porque así es el socialismo. Los socialistas y los comunistas son sarcásticos con su pueblo, les gusta burlarse de su pueblo y el pueblo les aplaude la burla de los presidentes y de las presidentas que nos dicen: ¡ay, qué bien, mira! ¿Y qué sucedió? Dice el presidente ese socialista y comunista sarcásticamente, ¿qué dice?
dice ese presidente, no tenían hambre, tenían sed. ¿Vieron cuánta agua tomaron? Fíjense, todavía los llenó de agua, ¿verdad? Los llenó de agua, les quitó el hambre con el agua, porque es muy barata, y todavía se burló de ellos. Ustedes no tienen hambre, tienen sed. Así pasa en México. Al México le dicen, al gobierno actual que está aquí en mi país, México, le dicen y le reclaman, hay tanta gente desvivida, hay tanta gente que no está encontrada. Sarcásticamente, no ha salido, pero no tarda en decirlo. No, no están desaparecidos, están en el cielo, no están desvividos, están en el cielo, están en otro lugar más bonito que aquí, pero no están desvividos y no están desaparecidos, andan bien en otro lugar. Así es el socialismo, se burla de la desgracia y la necesidad de las La gente personas. cae, sigue cayendo, Así que es lo peor. aquí te dejo este video, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, y la Santísima Virgen de Guadalupe llora por México y por toda América, porque tristemente está invadida y infestada del socialismo y el comunismo, que son personas satánicas, anticristianas, Qué bueno. y son ateos, y Las son cosas se hablan brujos, como y son. son masones, etcétera. Y quieren acabar con tu dignidad y como mi dignidad como hijos de Dios. La máxima grandeza y dignidad que tiene el ser humano es ser hijos de Dios. Y eso lo quiere quitar el socialismo. Quiere que tú no te sientas hijo de Dios, que tú no te sientas pues amado por Dios. Y es por eso que el socialismo, como Nicaragua, como en España y como en otros países, ¿qué quieren hacer? Pues quitar el cristianismo, porque el cristianismo, Jesús nos vino a decir, tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, y esa es la máxima dignidad que puede tener el ser humano, ser hijo de Dios. Así que te dejo este video. Recuerda que la Santísima Virgen de Guadalupe está llorando. ¿Por qué? Porque tristemente los mismos católicos y cristianos votaron por gobiernos Así es. comunistas Qué y tristeza. socialistas. Ellos lo niegan, pero ellos son, pues bueno, ellos son siervos de Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Así que des en cuenta que ellos son mentirosos, hipócritas, y engañan al pueblo como lo han estado engañando ahorita, y nos dicen, cállate, Hay que no nos callar. callemos, alcemos la voz, porque si te callas es un pecado de omisión. Es por eso que yo hago este video, para, pues bueno, decirles que no hay que votar ni hay que apoyar a este gobierno, ¿verdad?, morenista, que dice que es la esperanza de México. No es la esperanza de México, es la desgracia de México. Pidamos al Espíritu Santo y a María Santísima que nos perdone, y hay que arrepentirnos por haber apoyado a este gobierno. Hay que arrepentirnos porque es un pecado grave. El que votó por este gobierno y apoya este gobierno está pecando en contra del amor de Dios, Así es, de la bravo. Santísima Virgen de Guadalupe, en el amor tuyo, de tu familia y de tu patria. Viva Bravo. México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey. Viva y Cristo que Rey. nuestro Señor Jesucristo bendiga a México, y que la Santísima Virgen de Guadalupe siga intercediendo por México. Amén, y así sea. Y digamos una oración antes de que acabe este video. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrer a México y al mundo entero de la esclavitud del socialismo y del comunismo. Líbranos de ese mal y líbranos de gobiernos perversos, satánicos, que nos quieren alejar de ti. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, ven en nuestro auxilio de México y del mundo entero. Señor, date prisa en socorrernos, en ayudarnos, y concédenos la gracia de arrepentirnos por haber votado por partidos anticatólicos, antimarianos y antivida. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Amén. De verdad que así, repito, hay que hablar. Como católicos no podemos quedarnos callados, hermano. De verdad que Dios bendiga al hermano Jacinto. Gracias a Dios. Si hay alguien que lo conoce, por favor, y tiene su contacto y me lo quiera pasar, porque lo quiero entrevistar, quiero conversar, quiero preguntarle, ¿ok? Entonces, de verdad que si hay alguien que lo conoce y me quiera contactar, por favor lo haga, porque así deben hablar.
nuestros pastores, nuestros guías, nuestras personas de la iglesia. Tú, yo debemos hablar de esta forma. Por eso yo lo hablo y me dio risa, repito, que ayer alguien me dijo que si yo estaba pagado por la derecha internacional, imagínense. Entonces, a este punto llegamos, que cuando se dice la verdad, nos quieren callar, como la ley que quieren hacer en México de silenciar a los sacerdotes, a los religiosos o a cualquier persona que hable en contra de ellos. ¿Ok? Por eso es que nos quieren silenciar. ¿Ok? Entonces, esta es una gran tristeza. De hecho, silenciaron, le quitaron la vida a un alcalde por decir la verdad. Vamos a ver lo que nos dice el hermano Jacinto sobre el asesinato de Carlos Manso. A ver, por acá lo tenía. Creo que no sé por qué no está sonando. Vamos a ver, estamos en vivo. Pues bien, la Aquí les tengo Santísima otro, Virgen de mientras el Guadalupe otro se me llora en arregla. el cielo y ruega a su Hijo por su pueblo México, porque la Santísima Virgen de Guadalupe es la reina de México y emperatriz de América. La reina es la Santísima Virgen de Guadalupe y no nuestra presidenta Claudia. Claudia es presidenta y está por debajo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y la Santísima Virgen de Guadalupe llora. ¿Por qué llora? Porque el pueblo de México, tristemente, los que son católicos, esos católicos traicionaron a la iglesia, a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Por eso llora la Santísima Virgen en el cielo. Está llorando la misma desgracia que el mismo pueblo católico quien votó por este gobierno, Morena, que dice que es la esperanza de México. ¿Cuál esperanza? Es la desgracia de México. Morena Así es es. la desgracia de México y no se dejen engañar. Vean cómo está el país. A mí me escriben de muchos lugares de la República Mexicana. Hermano Jacinto, pida por esto porque hay mucha violencia aquí, pida acá. Es más, comenta, tú pones en tus comentarios si ahorita donde tú estás hay paz. Donde tú estés, en el lugar que tú estés en México, está el crimen organizado cobrando piso, cuota. Está involucrado en todo el mal. Donde quiera todo México. Y le decimos a la presidenta, no es cierto, son mentiras. Yo tengo otros datos. Y luego que dice la presidenta, shh, calladitos. Yo sé que te estás muriendo de hambre, pero shh, calladito. La presidenta sí nos dice, yo sé que estás en desgracia, pero shh, calladito. Así Ella nos va a quieren Veracruz, callados. fíjese, va a Veracruz, debe de dar consuelo y esperanza a las víctimas que se están quejando con justa razón. Presidenta, me está pasando esto. En vez de que ella le diga, callado, es mejor que ella haya dicho, sí, les voy a ayudar, a ver, desahóguense, a ver si. No, ¿esto qué quiere decir? Que los mexicanos nos callemos. Y aunque estemos en desgracia, nos callemos. Es decir, esa foto es muy famosa en todo el mundo. Pues bien, es el socialismo y el comunismo así son. España es socialista, México es socialista, Venezuela socialista, Cuba socialista, Nicaragua socialista, Colombia socialista, Bolivia socialista, Ecuador socialistas, entre otros países de Centroamérica que está ganando el socialismo. Me parece que también Brasil es socialista y entre otros países, Corea del Norte socialista, China socialista. Y fíjense, donde quiera que esté el socialismo, está la dictadura y está el mandato, y aparte que está la dictadura y está el mandato sobre el pueblo, un mandato estricto, donde silencito, no diga nada, usted no va a decir nada, aquí se dice lo que el papi gobierno dice. Entonces, la Santísima Virgen de Guadalupe llora porque lo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque tristemente los cristianos, los católicos, votaron por partidos y gobiernos
anticatólicos, anticristianos y antimarianos. Por eso la Santísima Virgen María llora en el cielo, llora por ti, llora por mí, llora por México. ¿Para qué? Para que México se arrepienta, para que México se convierta verdaderamente y sepa dirigir sus gobernantes y sepa elegir buenos gobernantes que nos permitan adorar a Dios. Si leemos el Antiguo Testamento en los libros de Reyes, se ve cómo los reyes que adoraban a otros dioses, cómo era castigado el rey y todo el pueblo junto con los reyes. Así está pasando en México, nuestro gobierno, nuestro gobierno que nos gobierna ahorita, Claudia y todo su gabinete de Morena, son anticristianos, no creen en el Dios, en Yahvé o en Jehová, no creen en Él. Ellos creen en la masonería, en la brujería, en la santería, todo lo que sea contrario a tu religión, a mi religión, a tu fe y a mi fe. ¿Y eso qué lleva? Lleva a un pueblo en desgracia. Y nos quieren callar. Tú como católico, tú como cristiano, no hay que callarnos. Hay que alzar la voz y, como dice nuestro Señor Jesús, cuando nos ha dicho que ¿no? Es por eso que no nos quieren a los cristianos. Si vemos la historia, por eso son las leyes. Quieren callar a los cristianos, que fueron los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, San Pablo, todos estos santos, estos apóstoles, ¿verdad? Que iniciaron la era del cristianismo, ¿verdad? De nuestra religión, la que estamos profesando. Ellos no se callaban. ¿Qué les decían? Cállense, no anden ustedes andando hablando de ese Jesús, cállense. A Pedro, ¿cómo lo crucificaron? De cabeza, porque él lo pidió. ¿Cómo murió? Mártir. ¿Por qué? Porque lo querían callar y porque lo callaron, solamente quitándoles su vida, desviviéndolo, lo callaron, pero callaron a él, pero al que no callaron fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue transmitido de persona en persona para seguir proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo, ¿cuántas veces no lo metieron en la cárcel para que se callara, para que no anduviera anunciando el nombre de Dios? A Pablo, a San Pablo, a San Juan. San Juan fue el último que no murió en martirios. San Juan murió en la isla de Pasmos, y ahí en la isla de Pasmos fue cuando escribió el Apocalipsis. Él fue el único que murió de ancianidad, de viejito, San Juan, pero ya los demás apóstoles murieron en martirio. ¿Por qué? Porque los querían callar, así como quiere hacer nuestro gobierno, así como está haciendo el gobierno de Nicaragua, que quiere callar a los cristianos, que los mete a la cárcel, así como está pasando en Corea del Norte. En Corea del Norte el cristianismo no reina porque el presidente de ahí, él es el Dios y rey de ahí. Eso está pasando con España, eso está pasando con México, eso está pasando con Venezuela, con Cuba, está pasando con Nicaragua, con Colombia, está pasando con Bolivia. Son partidos y gobiernos comunistas, son los mismos, entre ellos se apoyan, y son gobiernos anticristianos y nos quieren callar. A mí no me van a callar. Viva Cristo Rey y la Virgen. Hay que orar mucho por el hermano Jacinto. Pido mucho a mí me meten a la cárcel porque estoy diciendo la verdad, pues es para el nombre, para la gloria de Dios y el nombre de Dios, y todo sea por Dios y para Dios. Bendito sea el sufrimiento, dije San Pablo. A San Pablo lo chicoteaban y después de chicoteado que sucedía, decía: gracias Dios mío porque me haces partícipe de tu sufrimiento. Yo estoy sufriendo por ti, estoy sufriendo por tu nombre. Gracias, decía San Pablo. San Pablo daba gracias a Dios por todos aquellos ultrajes y maltratos y golpes que le daban por quererlo callar, para que no hablara el nombre de Jesús. Y Jesús, que dice: bienaventurados los que luchan por la justicia y por la verdad, bienaventurados los que luchan por la paz y por la verdad. Si tú y yo, ¿verdad?, nos ponemos a hablar, a luchar y no quedarnos callados y decir la verdad,
pues podemos ser bienaventurados, porque vamos luchando estamos luchando en el nombre de Dios y por nuestro Señor Jesucristo, por la justicia, la paz y el amor de los hermanos de unos con otros. Así que por eso los socialistas no quieren a los cristianos, por eso quieren que los cristianos salgan de los territorios socialistas y comunistas. ¿Por qué? Porque somos hombres que no nos vamos a callar. Y aparte podrán callarme a mí o a ti, que desviviéndonos, te pueden desvivir a ti, me pueden desvivir a mí, sí lo pueden hacer, pero al que no van a callar es el Espíritu Santo que se está transmitiendo de generación tras generación tras generación. Veamos la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo empezó el cristianismo? El cristianismo empezó con nuestro Señor Jesucristo. Los desvivieron en la cruz a nuestro Señor Jesús. Los desviven a nuestro Señor Jesús en la cruz. Y él que dijo, después que les conviene a ustedes que yo me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito. Y se va a él, muere, resucita al tercer día y asciende al cielo, manda el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les llegó a los apóstoles y a María Santísima en el Pentecostés. Les llega el Espíritu Santo, se llenan de Espíritu Santo, empiezan a predicar el nombre de Jesús, empiezan a hablar el nombre de Jesús. ¿Y qué quiere hacer el Satanás a través del mundo y de los gobiernos? Cállense, no hablen de Jesús, no hablen de Jesús. ¿Y qué hace qué hace el Espíritu Santo? Que Él sigue dando el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí el bueno es el Espíritu Santo y nunca van a acabar con el Espíritu Santo, porque es Espíritu y es Dios y proviene del seno del Padre y del Hijo. Entonces, aquí podrán acabar conmigo, pero con el Espíritu Santo nunca van a acabar, y con la Iglesia Católica y con el cristianismo nunca van a acabar. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda. En aquel entonces desvivieron a Pedro, desvivieron a Pablo, desvivieron a todos los apóstoles y muchos discípulos que andaban hablando el nombre de Jesús. Los desvivieron a todos. Pero, ¿qué pasó? Lo que no pudieron desvivir fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y sigue de generación en generación en generación, transmitiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí y a ti nos podrán desvivir, nuestro cuerpo se irá, pero el Espíritu Santo seguirá, porque van a ser otra persona, y en esa persona el Espíritu Santo le va a poner el amor hacia Jesucristo. El Espíritu Santo le va a infundir fortaleza, valor, energía, para que siga hablando el nombre de Dios sin miedo, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús, así como lo enseñaron nuestros apóstoles, así como lo enseñaron los profetas, así como lo enseñaron nuestros santos. No nos van a callar, aunque la presidenta de México nos diga, shh, no nos van a callar. En México, todo México está lleno de desgracia, de miseria, de hambre, de pobreza, de enfermedades. ¿Por qué? Porque así el gobierno socialista nos quiere ver, pobres, mendigos, desgraciados y desdichados. Así ellos nos quieren ver, pero ellos no saben que hay un Dios que nos respalda. Hay un Dios que protege a nuestra nación, que nos protege, nos respalda. Ahí está en el Antiguo Testamento reyes que eran antidioses, ¿verdad? Antidios. Ellos deben de adorar al gran Yahvé. Cuenta el libro de Reyes, de Deuteronomio, en esos libros del Antiguo Testamento. ¿Qué habla? Habla de los reyes que adoraban a Baal, adoraban a otros dioses que no era el Dios verdadero, al gran Yahvé. ¿Y qué les pasaba a esos reyes? Ellos empezaban a hacer tranzas, empezaban a hacer cosas malas, y esas mismas cosas malas que ellos hacían les llegaban a ellos y a sus familias. Había reyes que sus hijos de los reyes andaban haciendo cosas malas, muchas cosas malas, y pues a rato quedaban desvividos. Y el mismo también rey quedaba desvivido. Así va a pasar con nuestros presidentes, que los hijos de los presidentes andan haciendo cosas malas. Por eso, oye, a rato Diosito, hay un Dios que hace justicia. A rato Dios se va a encargar de todos ellos que anduvieron haciendo el mal, que anduvieron robando, agarrando las cosas ajenas, engañando al pueblo, haciendo cosas malas. Todos esos que están llenos del demonio, que el demonio es la soberbia, el demonio es orgullo, poder, grandeza, avaricia, nomás yo, grandeza, poder, dinero. Me importa poco los pobres, aunque ellos dicen, primero los pobres, que no sean mentirosos. Yo lo único que salen de pobres son ellos. Salir de la miseria gracias al gobierno. A ningún pobre he visto salir de la miseria gracias al gobierno. Yo he visto salir de los pobres gracias por su lucha. Y aparte el gobierno, ¿qué quiere hacer este gobierno? Los opaca. No quieren que se pongan a vender. Empiezan a vender cosas por ahí y ahí llegan como avispas.
los de los ayuntamientos, 10, 20, 30 personas, le quitan su poca mercancía que tienen y vete para allá. ¿Por qué? Porque no quieren que te superes. Velo. A mí me mandan muchos videos, a mí me mandan muchos mensajes de muchísimas injusticias que están pasando en México por este gobierno que pues tristemente, por eso les digo que la Santísima Virgen de Guadalupe está llorando. ¿Por qué? Porque tu voto, yo no voté por Morena, yo no voto por ellos, ¿verdad? Yo aquí solamente te digo que la Santísima Virgen está llorando porque muchos católicos cristianos que se llaman cristianos, que se llaman católicos, defraudaron a la Virgen de Guadalupe. Votaron por un partido anti-guadalupano, Así es. anticatólico, Bravo. anticristiano. Y no se dejen engañar, Aplauso no de porque ya pie. porque la presidenta se puso a la virgencita en la rodilla, ya ella ama a la Virgen. No, ella no ama a la Virgen, eso lo hizo por mercadotecnia y por engañarnos, por hacernos creer que ella ama a la Virgen. ¿Por qué no se la puso aquí en el pecho? ¿Por qué se la puso en la rodilla? ¿Por qué se lo puso en los pies? Porque ella se siente, la presidenta se siente más que la Santísima Virgen de Guadalupe, y eso nunca va a suceder. Es por eso que Así es. ¿cómo se llama? Que la presidenta Claudia se puso la imagen de la Virgen en su rodilla. ¿Por qué no se la puso aquí? A ver, ¿por qué no va y se confiesa a la presidenta? Que vaya y se confiese, vaya a misa y comulgue. ¿Por qué no adora a Así Jesucristo? es. ¿Por qué no reza rosarios? ¿Por qué? Porque ella es anti. Bueno, de verdad que qué bueno escuchar estos mensajes del hermano Jacinto que habla las cosas como son. Por allí ya están llegando algunos socialistas, ¿no? Que me imagino no son cristianos, ¿no? Porque pues si siguen apoyando, yo siempre digo esto, si una persona se equivocó, ¿verdad? Y votaron por estos partidos satánicos, anticatólicos, ¿verdad? Pues porque se dejaron engañar, porque fueron ingenuos, porque tenían una confusión en su cabeza en ese momento, pues está bien, no está mal equivocarse, pero que a estas alturas del partido, que a estas alturas de la vida todavía sigan apoyando cuando ven que son personas anticristianas que persiguen a la iglesia, que persiguen a nuestros sacerdotes, ¿ok? Y todavía los siguen apoyando, pues Dios mío, pues ahí tienen un espíritu maligno porque no los deja ver la verdad con claridad. Vamos a ver si me sale el video de acá del hermano Jacinto hablando precisamente del asesinato de Carlos Manso. Vamos a ver si me sale. Okay, estamos en vivo. Vamos a ver si se los puedo poner nuevamente, queridos hermanos. Vamos a ver si me sale por acá. Eso es las cosas de estar en vivo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Poder acá compartir con cada uno de ustedes. Pues acá no lo estoy viendo, pero les voy a compartir, ¿verdad? Una entrevista que tuve con el padre Agustín Veroch, que también habla y condena, por supuesto, el socialismo y la izquierda, ¿ok? Entonces vamos a ver por acá este video del padre Tomás Veroch porque vale la pena verlo, ¿ok? Okay, ya estamos en vivo. Ok, ya se los voy a compartir porque vale la pena. Hay que seguir aprendiendo, queridos hermanos. Hay que aprender y no dejarse engañar por el virus comunista, por el virus socialista, que lo que hace es daño. Ok, ya estamos por acá. Les voy a compartir esta entrevista con el padre Tomás Veroch. Que dijo que el comunismo es la vergüenza de nuestro tiempo. Bueno, ante todos hay que decir que el que se metió en política fue Jesucristo. Me parece que es una de las cosas que hay que poner, porque mucha gente saca la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, al estilo sectario, ¿no? O sea, malinterpretando la Biblia. Pero Jesucristo, cuando le dijeron, vete porque Herodes quiere matarte, les contestó, vayan y díganle a ese zorro que predico aquí, que predico allá y que al tercer día resucitaré, ¿no? Así Es es. decir, Herodes será un rey. Ahí Jesucristo se metió con un rey, se metió en política. Y también podemos hablar de Romanos 13, que San Pablo habla de obedecer a la autoridad civil en aquello que es justo. Entonces ahí San Pablo también se metió en política. Nosotros como iglesia
hay un aspecto que no podemos hacer y hay otro aspecto que sí. Por ejemplo, yo como sacerdote católico no puedo candidatearme para alcalde, para gobernador, para presidente, porque la política no es lo mío en cuanto a que yo no tengo que ser político, eso estamos de acuerdo. Ahora, la Iglesia tiene derecho a meterse en política cuando está en juego la salvación de las almas. Por ejemplo, cuando un político es súper abortista y está masacrando a un montón de niños inocentes, la Iglesia tiene derecho a alzar la voz en Claro, defensa de los niños inocentes. Entonces, todo aquello que toca la fe y la moral, la Iglesia puede hablar de política en eso, ¿no? así Y de es. hecho el Papa Pío XI fue el que condenó a la izquierda, condenó al comunismo en la famosa encíclica Divini Redemptoris, que dijo que el comunismo es intrínsecamente perverso, y también fue Pío XII, que dijo que el comunismo es la vergüenza de nuestro tiempo. Dicho esto, podemos hablar un poco de la perversidad de la izquierda. Ante todo, la izquierda es perversa porque niega directamente a Dios. Nosotros tenemos Así que es. ir a Marx, y Marx, su filosofía es totalmente atea, y es más, está la famosa frase que dice que la religión es el opio del pueblo. Mm. Y lo peor es que el comunismo en la práctica se ha dedicado a perseguir a aquellos que creen en Dios, sobre todo los católicos. Nosotros eso lo hemos visto en Rusia con los campos de concentración de la Unión Soviética. También lo hemos visto en Cuba cuando varios obispos y sacerdotes fueron encarcelados, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, lo hemos visto en Corea del Norte, en China. Es decir, todos los regímenes comunistas siempre han perseguido, Nicaragua. en Nicaragua, sí, actualmente con la expulsión de los sacerdotes, ¿no? Todos los regímenes comunistas han perseguido a la Iglesia por el simple hecho de creer en Dios y por el simple hecho de decir que Jesucristo es el único salvador del género humano, ¿no? Entonces, ante todo, el comunismo es perverso por eso, porque es directamente antirreligioso, anticatólico, anticristiano. Pero después el comunismo es no solamente una dictadura, porque Julio César era un dictador también, pero era bueno, esa es la diferencia, ¿no? El comunismo es una tiranía, es decir, lo de los pobres, lo de los pobres, eso de que los pobres son lo más Es su importante, bandera, ¿no? eso es simplemente una excusa. Es Sí. decir, lo ha dicho el mismo Fidel Castro, lo ha dicho el mismo Ortega, lo han dicho todos Petro los lo dijo dictadores de también. izquierda, que a los pobres hay que mantenerlos en la pobreza para poder perpetuarse en el poder, porque Así mientras más es. pobres sean, más se pueden perpetuar en el poder. Y lo que hay que decir es, porque muchos hablan de que la derecha también es mala, yo estoy de acuerdo, ojo, ¿no? No estamos diciendo, bueno, no somos de izquierda, entonces tenemos que ser de derecha. No, las dos cosas son malas. La diferencia con la izquierda y la derecha es que actualmente todas las dictaduras que se han perpetuado han sido de izquierdas. Por ejemplo, si hablamos de Cuba, del 1959 hasta ahora, no se los han podido sacar de encima. Si hablamos de Venezuela del año 99, ¿no? Si hablamos de Nicaragua del año 79, si hablamos de China de 1949, si hablamos de Corea del Norte también por esa fecha, es decir, de Vietnam desde los años 70. Es decir, todas las dictaduras de izquierda se han perpetuado en el poder, eso es así. La dictadura argentina, por ejemplo, de derecha, duró del 76 al 83, que bueno, los militares no han sido santos, no han sido buenos, pero han parado el terrorismo, lo cual había que pararlo, el terrorismo de izquierda, ¿no? Claro, como tiene que ser. Entonces, sí, estamos de acuerdo, las derechas y las izquierdas son malas, pero actualmente todas las dictaduras que se han perpetuado han sido las dictaduras de izquierda, esa es la realidad, ¿no? Entonces, dicho todo esto, la izquierda podemos resumir, es perversa ante todo porque niega a Dios, ante todo también porque utiliza a los pobres para sus propios beneficios. Después podemos Qué decir que tristeza. sacrifican a su pueblo para poder fortalecer el gobierno y el ejército.
Y después, por otra parte, es un capitalismo de Estado. En definitiva, todo es de todos, pero todo es del Estado y todo el pueblo pasa hambre, menos un séquito de personas que son los que están en el poder, ¿no? Bueno, Petro es claramente marxista. De hecho, él era miembro de era el E19, no me acuerdo si se llamaba así. M19. R19, sí. Y él, bueno, fue una persona que ciertamente mató gente, torturó gente, o sea, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Lamentablemente los colombianos, un pueblo al cual yo quiero muchísimo, porque tengo muchos amigos. Por ejemplo, cuando el padre dijo esto, causó mucho polémica porque la gente dijo, ¿dónde tienes tú las pruebas, sacerdote, los zurdos obviamente, de que Petro mató gente? No necesariamente tú tienes que alar del gatillo para hacerlo, ¿no? ¿Sabes? Si tú formas parte de una organización criminal y esa organización asesina, tortura, así tú directamente no lo hayas hecho, porque no tenemos prueba de que Petro no lo haya hecho, él participó de esa organización, así que tiene las manos, por supuesto, manchadas de sangre. Colombianos, ¿no? Pero lamentablemente, después de haber sufrido las FARC, que realmente han hecho tanto estrago ahí en Colombia, han terminado eligiendo a un guerrillero como presidente, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Y Petro no es neutral. Eso de mandar, por ejemplo, a un embajador para que lo represente, eso es una muestra de que lo está apoyando a Maduro, ¿no? Porque ciertamente cuando asumió Milei, ahí se metió, ahí dijo cosas feas de Milei, ¿no? Y lo mismo, él se mete en todo aquello que tenga que ver no con la izquierda, sino por ahí con la derecha, o por ahí con pensamientos que no son acordes a sus ideologías, ¿no? Entonces, el caso de Gustavo Petro, nada bueno se puede esperar de él, porque yo siempre digo que en un zurdo no hay que confiar. Eso siempre lo digo muchas veces, ¿no? Y mucho menos en un ex guerrillero, en una persona que hizo todo lo que estaba de su parte para convertir a Colombia en otra Cuba. El caso de Claudia Sheinbaum, bueno, son del mismo palo, ¿no? Aunque ella no fue guerrillera necesariamente, pero también Claudia Sheinbaum es de izquierdas, y uno de los datos que yo manejo es desde que ella asumió, el narcotráfico se encrudeció y hay otros 5.000 muertos por el narcotráfico, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la izquierda? Que justamente muchos de los políticos mexicanos lamentablemente están entongados con el narcotráfico y por eso pasa lo que pasa. Pero el hecho de no jugarse ante ciertas circunstancias es un modo de jugarse. ¿Por qué Jesucristo dice en el Apocalipsis que más vale seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca? Significa que en realidad siendo tibio estás realmente jugándote por algo. Es como que hay gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Por dar un ejemplo, yo me acuerdo de un sacerdote amigo que realmente cuando hablaba del aborto, hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo, y era realmente muy leve todo lo que decía sobre el aborto. Y yo le digo, mira, aunque tienes que tener misericordia con la mujer que abortó, porque si se arrepintió, Dios la perdonó, pero la mujer que abortó y no se arrepintió cometió un asesinato, y si no se arrepiente se va a ir al infierno. Así que eso lo tienes que decir, porque no puedes ser tibio en las palabras. Hay que alentar a las personas que se arrepientan, que dejen el pecado, pero no puedes decir, bueno, está todo bien con el aborto, te vas a salvar lo mismo. No, si mataste a tu hijo y no te arrepentiste, no te vas a salvar. Si te arrepentiste y te preocupas por salvar otros niños no nacidos, bueno, ahí la misericordia de Dios es infinita, pero la misericordia es con el pecador arrepentido. Bueno, eso es un modo de explicar cómo es el tema de la tibieza. Nosotros cuando tenemos que defender la verdad, no podemos ser tibios, ¿no? Entonces a mí me parece que las personas que actúan en política, tipo Sheinbaum, Gustavo Petro, cuando ellos realmente no se juegan, se están jugando, porque realmente cuando a algo le importa tanto a Petro como a Sheinbaum, bueno, ahí se van a jugar. Lo que pasa que en este caso, ¿qué es lo que les importa? Les importa que Maduro siga en el poder, porque ni a Sheinbaum ni a Petro les interesaría que gente como Trump, que gente como Bukele, que gente como Milei se multipliquen por el continente, ¿no?
Entonces, ciertamente que para ellos Maduro tiene que quedar en el poder. Para mí es mi interpretación, ojo, ¿no? Para mí están diciendo esto con sus acciones porque, bueno, yo no creo en la neutralidad de estas dos personas. Entonces, dicho todo esto, hay mucha hipocresía en la izquierda y no hay que olvidarse que los zurdos no tienen problema en mentir. Por ejemplo, cuando el Che Guevara mataba homosexuales en los campos de concentración, al Che Guevara lo llamaban el carnicero de la cabaña. Esta parte es buenísima, hermanos, y compartan, si ustedes, por ejemplo, tienen amigos, conocidos, vecinos que participan de estas marchas LGTB y andan con banderita del Che Guevara, apoyen este video y compartan este corto. Bueno, él mató cientos de homosexuales, ni siquiera en guerra, los mató fusilándolos por ser homosexuales. Hoy resulta que la izquierda apoya a los LGBT y hay mucha gente de izquierda con el arcoíris, la bandera del arcoíris y la fotito del Che Guevara. O sea, la izquierda no tiene problema en matarte hoy y mañana promocionarte. Ese es el punto, ¿no? No tienen problema la izquierda porque, por ejemplo, el Che Guevara hablaba muy mal de los negros. Si, por ejemplo, hablamos de racismo, el Che Guevara decía que los negros eran cucarachas, cosa que los cristianos nunca vamos a hablar así. Es más, los cristianos teníamos apóstoles que se dedicaban justamente a visitar a los esclavos y a tratar de aliviar sus sufrimientos. Nunca hubo realmente discriminación hacia los morenos entre los católicos y en la doctrina católica. ¿Habrá habido algún católico racista? Bueno, eso es otro tema. Pero en realidad había grandes sacerdotes, grandes apóstoles que visitaban a los morenos para poder aliviarles los sufrimientos y ni bien se podía abolir la esclavitud, se abolía, ¿no? Ese era el punto. Bueno, la cosa está que el Che Guevara de los negros decían que eran cucarachas, que eran insectos, esto y lo otro, y ahora la izquierda habla, trata de meter odio con el tema de Black Lives Matter, trata de meter odio entre el hombre blanco y el hombre negro, ¿no? Y justamente ahora la izquierda, la famosa defensora de las minorías, pero resulta que antes los mataban, ¿no? Uno dice en padre, bueno, será el Che Guevara, bueno, no, pero la Unión Soviética también. Ahí en los campos de concentración había muchos homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de Corea del Norte, si hablamos, podríamos mencionar muchos ejemplos. ¿A qué voy con esto? A que es normal que un zurdo sea mentiroso como Gustavo Petro y como Sheinbaum. Y es normal que realmente digan que son neutrales, pero después, bueno, somos neutrales porque así favorecemos a Maduro, ¿no? Lamentablemente es así y bueno, es por eso que a la izquierda directamente no hay que permitirle llegar al poder. ¿Cuál fue el principal error de los venezolanos, si uno quiere, ¿no? Que hoy en día lo podemos llamar error y en ese momento también fue un error, porque algunos me decían, bueno, pero Chávez, no habría que haberlo votado nunca, ni a la izquierda ni a Chávez. Ahí fue el primer error. Porque la izquierda, una vez que se mete en el poder, si toman todo el poder, no lo sacas nunca más. Es imposible. Por eso que el asunto, hay que tener mucho cuidado con Petro. Exactamente, por eso en mayo los colombianos lo tienen que sacar a Petro. Porque, miren, los Kirchner, por ejemplo, en Argentina, no tomaron el poder gracias a que nunca tomaron el poder, el control total de las cámaras. No tomaron los senadores, no tomaron los diputados, pero si hubiesen tomado el poder total, y no lo sacas nunca más, ¿no? Entonces, por eso, el primer error fue haberlo votado a Chávez. Chávez nunca tuvo que haber sido presidente. Entonces, que eso sea una lección para muchas personas, que Petro no continúe en Colombia, porque si continúa lo van a lamentar y ya tenemos la experiencia de Venezuela. Bueno, no queremos que pase en otros países y esperemos que Maduro caiga en Venezuela. Ese es el deseo. Bueno, de hecho, creo que es el deseo de todas las personas que estamos conectados acá en el chat. De verdad, escriban en los comentarios quién desea ver Venezuela, este país tan próspero, este país tan bondadoso, que compartía sus riquezas, verlo libre de comunismo y socialismo. Escriban en los comentarios, de verdad, escriban quién desea de corazón y quién está orando por una Venezuela libre. Sigamos acá. De hecho, el padre Tomás, a través de sus distintas redes sociales, hay inclusive
zurdos, colectivos LGTB y todas estas cosas que han intentado inclusive cerrar su canal, le han enviado cartas al obispo por decir estas verdades. Así que apoyemos también a nuestro querido hermano en su canal, al padre Tomás Agustín Veroch. Vamos a seguir acá viendo los factos que está tirando el padre Tomás. Se puede ser socialista y católico, porque muchos dicen, bueno, en la Divini Redemptoris está condenado el comunismo, pero no el socialismo. Muchos distinguen, ¿no? Dicen, bueno, la Divini Redemptoris se condena el comunismo, no el socialismo. A ver, pero el socialismo es una mutación del comunismo. Ese es el problema. Lo dijo Fidel Castro, el mismo Fidel lo dijo. El mismo Fidel, y por otra parte, inclusive el socialismo de los países de Europa del Norte, por ejemplo, no hay respeto por la autoridad. Se pone, por ejemplo, una dialéctica entre los padres y los hijos, al punto tal que los padres no pueden ni siquiera educar a sus hijos, pues no pueden decirles qué hacer, ¿no? Se pone dialéctica entre, por ejemplo, los religiosos y los feligreses, ¿no? Al punto tal que justamente los religiosos no pueden corregir, no pueden decirles cuál es el pecado a sus feligreses. O sea, lo que se vive en los países comunistas y en los países socialistas es que siempre hay un grupo de oprimidos y un grupo de opresores. Por eso se impone el aborto, el feminismo, al mismo tiempo la ideología del género. Entonces lo que tengo que decir es que sí, que el socialismo está condenado en la Divini Redemptoris, porque cuando se condena el comunismo, también se condena el socialismo, porque justamente el socialismo es una mutación de lo que es el comunismo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que no todos lo pueden entender. Lo mismo Raúl, creo que alguna que otra vez ha defendido la teología de la liberación, y yo le he recordado, ¿no? La teología de la liberación está condenada en el Liber Coscienza y en el Libertatis Coscienza y Libertatis Nuncius, escritos por el cardenal Ratzinger y aprobados por el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II y el entonces cardenal Ratzinger fueron aquellos que le quitaron la licencia para enseñar y lo suspendieron a Hans King, el famoso teólogo progresista, ¿no? Que es uno de los mentores de la teología de la liberación, ¿no? Entonces no se puede ser, lamento desilusionarlo, Raúl, pero no se puede ser socialista y católico al mismo tiempo. Me parece a mí que a usted lo han formado mal por ese lado, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? El tema de pues que hubo sacerdotes pues que criticaron a Eduardo porque le dijeron que se veía mal que un laico criticara a un sacerdote, pues estos sacerdotes pues como modernistas. Sí, bueno, a mí me parece muy bien que los laicos tengan respeto por el sacerdote. Yo quiero aclarar una cosa, ¿no? A mí me impresiona muchísimo mis mexicanos acá en la parroquia, ¿no? Son gente que tiene una devoción muy grande por el sacerdote, lo cual yo eso lo admiro porque yo no lo tenía. Siendo argentino no tenemos esa... En Argentina como que somos más liberales en ese sentido, lamentablemente, ¿no? Entonces yo de chico no tenía ese respeto que mis mexicanos tienen por mí, ¿no? Eso es una cosa que a mí me impresiona, porque por ahí no vienen a misa, por ahí, no sé, no practican, pero yo cuando los visito en las casas para bendecir la casa, ellos preparan siempre la mejor comida, ellos limpian la casa, ellos reciben al sacerdote, me doy cuenta, de una manera con un respeto, pero hasta demasiado exagerado, ¿no? Pero una señora una vez me lo explicó, ¿no? Usted, padre, cuando usted consagra, Cristo consagra a través de sus manos. Como que ven, y es la realidad, ¿no? Ven a Cristo en el sacerdote. Ahora bien, hay que decir una cosa también al respecto. Me acuerdo el caso del Papa Clemente VII, un muy mal papa, que mientras Carlos V estaba luchando, estaba defendiendo a la Iglesia Católica, ¿no? Carlos V estaba luchando contra Francia, contra los musulmanes y contra los protestantes para defender a la Iglesia Católica. Bueno, resulta que el Papa Clemente VII estaba aliándose con los franceses en contra de Carlos V. Los franceses que estaban justamente apoyando al Islam y estaban apoyando también a los protestantes. Carlos V, viendo que el Papa le estaba jugando en contra, porque él estaba defendiendo a la Iglesia Católica, se mete a Roma y lo invade al Papa, ¿no?
no podemos decir que todo lo que pasó fue bueno, porque realmente de parte de los soldados de las tropas de Carlos V no todo fue bueno, ¿no? Sobre todo hubo violación de religiosas, que eso estuvo mal, eso estuvo pésimo, ¿no? Y no se puede justificar. Pero después, digamos, el Papa Clemente VII le dijo a Carlos V, ¿cómo un príncipe católico entra a Roma y me invade de esta manera? Entonces Carlos V le explicó que él se había aliado con el enemigo de la iglesia. Le dijo, yo estoy defendiendo la iglesia y usted está aliándose con el enemigo. Entonces lo que le dijo Carlos V al Papa, le dijo, mire, santidad, cuando usted sea pastor, yo lo voy a respetar. Cuando usted sea parte, yo lo voy a combatir. ¿Qué significa? Cuando usted se comporte como un tirano, yo lo voy a combatir, ¿no? O sea, cuando el Papa es pastor, hay que respetarlo. Cuando el Papa es un tirano, es una persona que realmente está haciendo daño, y bueno, muchas veces hay que contradecirlo. Ese es el asunto, ¿no? No se pierde respeto por la figura del Papa ni por la figura del obispo, pero otro ejemplo que es más patente. Suponte que no te va a pasar nunca esto, Dios mediante, ¿no? Pero suponte que tú vas caminando con tu esposa y pasa un sacerdote y le toca la parte íntima a tu esposa. Bueno, Claro, si le pegas un puñetazo, no le pegas el puñetazo por ser sacerdote, sino justamente claro, porque le tocó la parte íntima a tu esposa, como lo harías con cualquier hombre, digamos, ¿no? Con claro. cualquier... Entonces, el tema es el siguiente. ¿Hay que respetar al sacerdote? Sí, eso no quepa la menor duda. Pero el sacerdote se tiene que comportar como un pastor. Ahí está el punto. Entonces, cuando el sacerdote no se comporta como un pastor, uno tiene derecho, con todo respeto, ¿no? Uno tiene derecho a estar en desacuerdo con ese sacerdote. Por lo general, ese ejemplo que te di fue exagerado, pero lo que voy es, si un sacerdote dice que 2 más 2 es 5, a ver, por respeto al sacerdote tengo que decir, sí, padre, 2 más 2 es Claro, 5. No, claro. el sacerdote está equivocado y punto. Mire, padre, discúlpeme, usted es Cristo cuando celebra la misa, pero usted no sabe tanta matemática. Así que 2 más 2 es 4. Si un sacerdote dice algo erróneo, dice algo que realmente no es verdad o es una falsedad, uno no tiene que contestarle faltándole el respeto, eso no. Pero uno puede decir, padre, con todo respeto, que a veces la frase con todo respeto se usa muy mal, pero eso es otro tema, ¿no? Pero uno puede decirle, padre, con lo que usted está diciendo me parece que no es tan así. Y uno puede agarrar y escribir lo que realmente es la verdad al respecto, ¿no? Entonces, Eduardo, si los sacerdotes estaban diciendo cosas que no eran verdaderas, uno no puede decir, a ver, ¿cómo contradices al cura? Eso es clericalismo. O sea, el agarrar y decir, bueno, por ser cura no se equivoca nunca, por ser cura siempre tiene razón. No, ser sacerdotes no es igual a un título universitario en Harvard. No es que yo tengo un doctorado en Harvard por ser sacerdote, no. Yo soy profesor y licenciado en filosofía, ese es mi campo, conozco de historia, conozco de apologética, bueno, esos son mis campos, ¿no? Ahora, cuando nos ponemos a hablar de geopolítica, yo, por ejemplo, cuando hablo con Pablo Muñoz y Turrieta de geopolítica, yo a él lo escucho, yo a él no Claro. es que realmente le enseño, sino que yo a Pablo lo escucho y hasta le pido consejo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, no, ser sacerdote no es un título universitario que somos doctor de doctores. Un sacerdote no puede operar o hacer una cirugía porque no es médico. Un sacerdote no puede opinar de leyes si no es abogado. Un sacerdote, hablando de filosofía, bueno, yo soy licenciado en filosofía, pero si no estudiaste filosofía, puedes cometer errores, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay que respetar al sacerdote, pero al mismo tiempo, la verdad es verdad, diga quien la diga. Y el error es un error aunque lo diga el Papa. En el error no hay que seguir a nadie. En la verdad, en cambio, sí, ¿no? Entonces, conclusión, al sacerdote con todo el respeto, sin faltarle el respeto, uno puede contradecirlo si no está diciendo la verdad, ¿no?
Bueno, excelente acá el padre Tomás, por supuesto, haciendo hincapié en el tema de que no se puede ser socialista, no se puede ser comunista y cristiano y católico, por supuesto. Bueno, a veces es redundar decir católico y cristiano porque sabemos que los católicos es la iglesia cristiana fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero hay que hacerlo porque lamentablemente hemos hecho este tipo de videos una y otra vez, y a pesar de todo eso, hay personas que todavía siguen apoyando a estas ideologías tan nefastas. Sigamos viendo acá lo que nos dice el padre Tomás Agustín. No se le puede dar un milímetro ni un poquito de espacio, porque cuando les das espacio, ellos te toman el poder y después no lo sacas más, ¿no? Fíjate lo que pasó en tu país, Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Después es como el cáncer, y como el cáncer no tiene cura desde ese punto de vista, ¿no? La única manera es justamente con la fuerza bruta, que a veces tiene que ser externa, que a veces tiene que ser... Es que no se van pacíficamente, se van con la fuerza bruta y es muy difícil sacarlos, ¿no? Y como... Bueno, aquí creo que está teniendo acá un problemita, no sé por qué no se ve este video. Debe ser por el internet. Vamos a ver si tengo otro por acá del padre Tomás Agustín, precisamente hablando de estas cosas. Ok, vamos a ver por acá. Aquí tenemos otro video del padre Tomás. Ojalá que nos Tú pueda. al zurdo les das un milímetro, solamente un milímetro, y te matan. Eso es así, ¿no? Volviendo a tu pregunta, Alberto Fernández es parte de un gobierno zurdo que se decía feminista, que se decía también a favor de los derechos de las mujeres, esto y lo otro. A mí no me sorprende que haya hecho lo que hizo. Bueno, ante todo hay que decir que nunca hay que confiar en un zurdo. Así es. No voy a empezar por ahí. Usted lo dijo hoy en un tuit. Pero si me permites repetirlo, nunca hay que Sí, confiar sí, en un claro. zurdo. Porque realmente, ya empezando por la Revolución Francesa, yo expliqué en mi tweet, ¿no? Luis XVI a los zurdos les dio un dedo, a los zurdos jacobinos y gerondinos, que cuando él les pidió en 1787 dejar el Parlamento, los curas se fueron obedientes al rey, ¿no? En cambio, los diputados de izquierda jacobinos le dijeron no nos vamos. Ahí yo soy el rey, los saco a patadas, les mando las tropas, se van, ¿no? Punto final. Pero ¿qué hizo Luis XVI? Que era buen rey, pero buenista, ¿no? Ah, bueno, no se quieren ir, no los quiero forzar. ¿Qué pasó? Le fueron la asamblea izquierdosa, jacobina, gerondina, vieron que el rey era débil, entonces el rey les empezó a hacer concesiones. Bueno, ahora estás en el palacio, mejor vete a este otro lugar donde vas a estar con nosotros. Lo sacaron al rey de París y el rey después quedó prisionero de la asamblea. Y lo mismo, el rey tenía la posibilidad de frenar todas las constituciones anticatólicas, la famosa constitución del clero, que quería obligar a los sacerdotes a casarse, obligar a los sacerdotes a ser elegidos por el pueblo. Bueno, pudo frenarlos en su momento. Como no los frenó y les empezó a dar concesiones, lo terminaron decapitando a él, a María Antonieta, la reina. Al pobre Luis XVII lo dejaron en manos de un republicano zapatero que lo mató a golpes, prácticamente murió por la violencia que recibió en manos de ese zapatero, porque era un niño, ¿no? Y así terminó. Si Luis XVI hubiese mandado el ejército en su momento y realmente hubiese frenado a los republicanos, quizá Francia sería católica todavía hoy en día y quizá hubiese habido unos miles de muertos, los cuales yo no quiero que haya muertos, aclaro, ¿no? Pero muchas veces cuando hay que defenderse, ¿qué opción hay, no? Quizás hubiese habido 1.000, 2.000 muertos, pero con esto de Luis XVI hubo 2 millones de muertos. O sea, con este buenismo de Luis XVI, después los jacobinos y los gerondinos, cuando tomaron el poder, mataron 2 millones de franceses que querían ser católicos. 2 millones, que era prácticamente 3 partes de Francia en esa época. Se hicieron una masacre, un genocidio total. Después, lo mismo los cristeros. El gobierno masón, entreguen las armas. Y la iglesia les dijo a los cristeros, tienen que entregar las armas. ¿Qué hicieron? Entregaron las armas, los mataron. Eso fue lo que pasó, ¿no?
y bueno, y realmente los cristeros estaban ganándole la guerra al gobierno masón, al gobierno que estaba queriendo destruir la iglesia y haciendo una masacre de católicos, ¿no? Es como que realmente ahí no se tenía que confiar en un gobierno masón. Es decir, tú al zurdo les das 1 milímetro, solamente 1 milímetro, y te matan. Eso es así, ¿no? Podrá haber zurdos buenos en el sentido de que realmente podrá haber alguno que es ignorante, alguno que por ahí piensa que la zurda es ayudar a los pobres. Pero el zurdo que es convencido no tiene problema en mentirte, no tiene problema No, en son venderte gato personas por liebre. malas. Son personas malas que lo que quieren es destruir nuestra sociedad e imponer sus propias leyes anticristianas. Partamos de esa base. Volviendo a tu pregunta, Alberto Fernández es parte de un gobierno zurdo que se decía feminista, que se decía también a favor de los derechos de las mujeres, esto y lo otro. A mí no me sorprende que haya hecho lo que hizo. ¿Y sabes por qué no me sorprende? Porque Alberto Fernández fue el presidente que aprobó la ley del aborto en Argentina. Y si tú no respetas la vida desde la concepción hasta la muerte, mucho menos vas a respetar a la mujer. O sea, no estoy diciendo que todos los que están a favor del aborto le pegan necesariamente a la mujer, pero los que están a favor del aborto y saben lo que es un aborto, porque Alberto Fernández no ignora lo que es un aborto, es decir, si sabes que estás matando a un ser humano inocente, y aunque no lo sepas, o sea, me refiero, es la matanza de un ser humano inocente, después es normal que hagas otras cosas, es normal que le pegues a tu mujer, es normal que violes, es normal que tortures. Sabes que realmente yo me reía mucho porque estaban el famoso Agustín Laje y Nicolás Márquez, que yo algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, Claro. pero ellos el otro día dijeron lo que yo pensé, yo lo había pensado y ellos lo dijeron, estuvimos 10 años escribiendo libros para combatir el feminismo, para combatir el kirchnerismo, para combatir la zurda, y Alberto Fernández la destruyó en 2 segundos. O sea, parecía un topo metido por Laje y por Márquez ahí en el gobierno kirchnerista, ¿no? O sea, era una Así cosa es. de loco, ¿no? Pero la realidad es que Alberto Fernández para mí es la esencia de lo que es la izquierda y eso es hipocresía pura, ¿no? Que por una parte públicamente sale diciendo yo no, me da vergüenza que se golpeen mujeres, que una mujer sufra violencia doméstica, cuántas veces lo dijo, ¿no? Y mientras tanto le estaba pegando una paliza a su mujer. Pero lo más gracioso es que muchas de las feministas que antes decían, hermana, yo te creo, porque para mí eso es terrible, eso de la hermana, yo te creo, soy Claro, o sincero. sea, ahí no hay cabida a que pueda haber una mentira, sino si lo dice, te creo. Y Además, ¿quién es se la han víctima? destruido, se han destruido muchos hombres de esa forma y personas que se han quitado la vida por una falsa acusación. Claro, te acusan de abuso sexual, por ejemplo, y sin Sí, 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 pruebas sí, algunas, ya eres sí, un violador. O sea, la sí, presunción de inocencia no está más. O sea, te destruyeron la reputación y si eres inocente, nunca salen los diarios que eres inocente, salen cuando es culpable. Pero eso de hermana, yo te creo, porque muchos dicen, no se pone en duda la palabra de la víctima, pero ¿cómo sabes que la víctima es la mujer que acusa o el hombre claro. acusado? Tienes que probarlo. Yo no estoy diciendo que no haya que investigar y realmente si el hombre es culpable de violación, si es culpable de ser violento, que vaya preso, obviamente, pero Total, total. hay que probarlo, ese es el punto, ¿no? Pero eso de la hermana, yo te creo, yo escuchaba feministas que dijeron toda la vida, se le tiene que creer a la mujer. Y resulta que ahora con Alberto Fernández, bueno, hermana, yo te creo significa te voy a escuchar. O sea, cambiaron el discurso, porque claro, el patriarca, ellos que tanto hablaban del patriarcado, ¿quién era el patriarca? Alberto Fernández, aquel que abrió el Ministerio de la Mujer, porque acá hay un punto que la gente que no es de Argentina no sé si lo sabe. Alberto Fernández, además de haber aprobado el aborto, alguno dirá, fue Macri quien aprobó el aborto. Bueno, Macri lo aprobó en la ciudad de Buenos Aires, pero no en el país. Y Macri intentó aprobarlo en el país, pero quien le dio la aprobación en concreto fue Fernández. Pero Fernández también abrió el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio para violencia de género, que el género no existe, el sexo existe, pero bueno, eso es otro tema. Pero fíjense la ridiculez, ¿no? Si un hombre le pega a una mujer,
es violencia de género. Bueno, hasta ahí todo bien. O sea, si le pegaste a tu mujer, es un hombre masculino que le pega a una mujer de sexo femenino. Tiene que ir preso si se prueba. Bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo. Ahora, si una mujer le pega a un hombre, que muchas veces eso pasa, ahí ya no es violencia de género. Y peor aún todavía, si un travesti, si un hombre con peluca o un hombre mutilado que se autopercibe como mujer le pega a una mujer, no, es una mujer que le pega a otra mujer, ya no es violencia de género. O sea, las contradicciones, ¿no? Este ministerio fue creado para odiar al hombre, para que el hombre y la mujer se odian, o sea, no para Así es. verdadera justicia, ¿no? Y muchos Y de los obviamente casos, esa es parte del comunismo. exactamente, o sea, la dialéctica pobres, ricos, en este caso es hombre-mujer, esa es la Sí. realidad, ¿no? Pero acá lo más loco de todo es que Fabiola, la concubina de Alberto Fernández, porque no estaban casados, para que lo sepan, no era la concubina, Alberto Fernández, que también comulgaba, no debía comulgar, pero yo no sé por qué le daban la comunión, esa otra hipocresía más, bueno, en fin. La cosa está en que el Ministerio de la Mujer, Fabiola aparentemente tiene las pruebas de que habló con la que era encargada del Ministerio de la Mujer. Y dijo ¿Qué que le no podía hacer respondieron? nada. No podemos hacer nada, ya va a pasar, claro, porque el que pegaba era el patriarca, o sea que tanto Hmm. contra el patriarcado, pero sin embargo, después terminaron siendo más machistas que nunca con Fabiola, ¿no? Que bueno, también de Fabiola Ibáñez o Yáñez, se dicen muchas cosas. Yo en este caso no me parece que yo me voy a poner a hablar mal de Fabiola, obviamente que no, pero acá se ve la esencia de la izquierda, es la hipocresía pura, porque eres feminista mientras no te toquen al gran patriarca que te paga. Esa es la realidad, ¿no? O sea, mientras no te toquen al gran patriarca, eres feminista. Ahora, como decía el mismo Che Guevara, hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Entonces, todos somos iguales, ninguno podría pegarle a una mujer, pero algunos lo pueden hacer porque tienen el poder, como el caso de... Pero así funciona el comunismo, así funciona el marxismo. La ley es simplemente para el populacho, no para el que está en el poder, ¿no? Perón tenía una frase que yo no puedo realmente repetir acá literalmente, ¿no? Pero decía, a los amigos hasta todo, voy a cambiar la palabra, ¿no? A los amigos hasta todo, a los enemigos les damos con todo y a los demás el reglamento. Eso decía Perón, ¿no? Entonces, Así es, padre. lo aplican literalmente. Eso es así, ¿no? Lamentablemente. Entonces, para concluir, ¿no? Lo que le digo a la gente de izquierda que me escucha y a los zurdos que me critican y que, ante todo, que yo no los odio, que realmente rezo mucho por su conversión, rezo para que se den cuenta del mal que hacen. Y si son ignorantes, simplemente les digo, averigüen lo que es la izquierda, póngase a leer un poquito, ¿no? Padre, Sí. mire, yo siempre le digo, yo como venezolano, que seguimos orando por Venezuela, váyanse a vivir a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, para que ahí vean lo que hace realmente un gobierno de izquierda. Eso iba a decirles a los que están convencidos del comunismo. Si tanto les gustan los paraísos comunistas, bueno, váyanse a Venezuela y traigan a los venezolanos a Estados Unidos, a Colombia, a Exacto. países donde se pueda vivir con libertad. Pero váyanse ustedes. O sea, se soluciona muy fácil. Váyanse a Cuba, váyanse a Nicaragua, váyanse a Venezuela y déjennos a nosotros en paz, tratando de vivir con libertad. Y obviamente yo no me conformo con el liberalismo que estamos viviendo actualmente, pero al menos con libertad podemos tratar de que Jesucristo reine y podemos tratar de que la sociedad sea católica en el futuro. Padre, Ustedes, si están... por aquí tenía otro video que está súper bueno, pero no sé por qué no me está cargando. Vamos a ver si me carga, porque realmente está muy bueno. No, mira, qué lástima. Qué lástima que el video no me cargó. Por acá les tengo otro donde precisamente habla de Nicolás Maduro y cómo debe salir. Tanto Santo Tomás como la misma Iglesia Católica consideran
el tiranicidio como una opción cuando es la única manera, cuando por ejemplo el tirano está haciendo mucho daño. Supongamos que el tirano está matando a miles de personas, está hambriando al pueblo, bueno. Como lo está La haciendo única, Maduro, obviamente. exactamente, si la única manera de removerlo es con la fuerza bruta, y bueno, se puede hacer eso siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de las condiciones es que haya cierta garantía de poder ganar la guerra, ¿no? Porque si uno no tiene ninguna posibilidad, es complicado. Y después la otra es que realmente no venga un tirano peor que el que está, ¿no? Porque si va a venir alguien peor, mejor que quede el que está. Yo creo que en el caso de Nicolás Maduro se cumplen las condiciones como para hablar de un tiranicidio, ¿no? De realmente removerlo con la fuerza bruta, si es necesario. Alguno podrá preguntar, padre, ¿está diciendo usted que lo tienen que Hay matar a que Maduro? asesinarlo. No necesariamente. Yo mandaría, por ejemplo, la Fuerza Armada. La idea es arrestarlo y meterlo preso. Esa es la idea. Ahora, si en el medio un soldado le termina disparando porque él se resiste y termina muerto, bueno, no se buscó la muerte de Maduro ante todo, sino que se buscó arrestarlo, o sea, o encarcelarlo, esto y lo otro, ¿no? Entonces, siempre la muerte de un tirano tiene que ser la última opción y siempre uno es cuando se recurre a la defensa personal. Yo diría primero que vayan a arrestarlo, que vayan a encarcelarlo, bueno, en fin. Para mí el único Bueno, que, yo la conservo, padre. sí, Es lo que nos queda. para mí el único que puede hacer algo, ante todo, es Dios. Yo creo que Maduro, Claro. si Dios realmente quisiera que Maduro esté fuera mañana, obviamente que Maduro está fuera mañana. Si Dios lo conserva ahí, él tendrá una razón. La razón puede ser porque Dios quizás ve cosas que nosotros no vemos. Por ahí se pueden seguir males mayores cuando Maduro se va. No lo sé. Pero también Dios puede estar dando un mensaje muy claro al pueblo venezolano y les puede estar diciendo, a ver, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de derrocarlo a Maduro. Por ejemplo, si el pueblo si 4 millones de personas salen a las calles, está bien, uno se arriesga a que lo encarcelen, uno se arriesga a que lo maten, todo eso se entiende. Pero eso ocurrió con Rumania. En Rumania, cuando este famoso Ceausescu, Nicolás, no me acuerdo si era así el nombre del dictador, ¿no? Pero cuando él cayó por muchos motivos, pero entre otras cosas porque hubo millones de personas manifestándose en contra de él y eso provocó una ruptura en el ejército, provocó una ruptura también en una parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que, digamos, esa es la única manera de que Maduro se vaya, cuando haya una verdaderamente y resurrección popular contra él, ¿no? Ahora, lo que uno ve es que mucha gente opta por estar en la casa y no salir por miedo, lo cual es totalmente entendible. Yo creo que si yo fuese un venezolano y tuviese 5 hijos y tuviese esposa, la verdad que Claro. dudaría mucho en hacer esto que estoy diciendo acá, ¿no? Es que de hecho, padre, disculpa que le interrumpa, el 28 de julio, cuando ellos se robaron las elecciones, fue una avalancha de gente que salió de los barrios más populares y no sé si recuerda esas imágenes tumbando las estatuas, los ídolos de Chávez, que pues estaban inundados de brujería, pues dicen que todas esas estatuas estaban ahí conjuradas como al demonio y a la brujería. Y pues fueron muchísimas personas, se hablan como más de 2.000 personas que fueron secuestradas, incluso algunos por poner un mensaje en el celular en contra de Maduro. Y actualmente todavía hay miles de personas detenidas, secuestradas en las condiciones de tortura más horribles. Pues incluso han muerto personas ya en custodia de los esbirros de Maduro. Y ayer inclusive leí una noticia, padre, pero de una naturaleza demoníaca, que inclusive pues las madres de esos menores de edad se dejaban violar por los soldados para poder ver a sus hijos encarcelados. Ese es el nivel criminal
de las personas que pues, hoy ostentan todavía el poder en Venezuela. Entonces, claro, pues eso genera, por supuesto, pánico a la hora de salir. Realmente, si Trump decidiese hacer algo al respecto, yo lo aplaudiría, ¿no? En el sentido, todos queremos una intervención militar, si uno quiere, ¿no? Bueno, no sé si por una intervención militar, pero creo que la única manera de sacarlo a Maduro es por la fuerza. Es decir, más allá de si es la fuerza del pueblo venezolano, que por ahí el pueblo mismo se levanta y trata de derribarlo, o si es por una intervención externa. Lo que puedo decir, y me parece que es claro para todos, es que Maduro no se va a ir por las buenas. O sea, nunca él va a dejar el poder por las buenas, porque es claro que es un enfermo de poder y es claro que él está preparando todo como para eternizarse en la posición que ocupa. Creo haberle escuchado a Maduro una frase donde hacía dudar si realmente iba a volver a llamar a elecciones o no. Es como que Sí, había una frase que iban donde a él, cambiar como el sistema o algo. algo así, sí. Entonces, me parece que él apunta a no irse nunca. Y de hecho, cuando habla, porque lo dijo 2 o 3 veces, ¿no? Cuando habla de los fascistas, que bueno, se refiere siempre a la gente que no piensa como él, ¿no? Fascista es todo aquel que no dice cada una de las cosas que dice él, que no se mueve como él y que realmente no tiene la ideología que tiene él. O sea, todo el mundo que lo contraría de una manera u otra es un fascista para Maduro. Bueno, en fin. Yo creo que un hombre narcisista como él, la única manera que salga es con la fuerza. No queda otra posibilidad. Después, bueno, Dios todo lo puede hacer, ¿no? Pero cuando el otro día una persona me decía, bueno, recemos por la conversión de Maduro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo rezo por la conversión de Maduro y ojalá que se convierta y que realmente pueda alcanzar la salvación eterna. Pero una cosa que uno ve en Maduro es realmente lo que es una hazaña contra la verdad, ¿no? Es decir, él está empecinado en sostener el error y él está empecinado en afirmar que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Entonces, aquí y ahora lo que uno ve es que hay que rezar por él, perfecto, pero si lo queremos afuera hay que sacarlo por la fuerza, porque es la única es como que es la única predicación, si uno lo quiere llamar de alguna manera, que Maduro entiende. Maduro solamente entiende la fuerza. Nunca va a salir y no va a ser posible sacarlo por las buenas, ni tampoco por modos diplomáticos, ¿no? Ahora, ¿me puedo equivocar? Bueno, me puedo equivocar, ciertamente, pero aquí y ahora es lo que uno ve, ¿no? Ahora, si va a haber una intervención militar de afuera o no, ahí ya no lo sé. Bueno, de verdad que, queridos hermanos, acá el padre Tomás, lamentablemente no sé por qué no se pudo ver acá el último video que quería, porque también son muchísimas veces que he entrevistado al padre Tomás y hemos hablado de estos temas, ¿no? Entonces, de verdad que es realmente importante no perderse ninguno de estos en vivos que hacemos con el padre Tomás y aprendamos de verdad que tenemos que saber que esta ideología, que la izquierda, que el comunismo compatible con el cristianismo, ya el padre lo ha hablado aquí en cantidad de veces, así que creo que es importantísimo que me ayuden compartiendo estos videos. Por acá alguien dice, hermano Miguel, lamento decirte la verdad, en tu canal se habla muy bien de Verástegui. Déjame decirte que él trabaja para la secta secreta y ya tú sabes cuál. Pues hermano, créeme que no sé de qué me estás hablando ni de qué secta secreta estás hablando. Yo lo único que te puedo decir es que los hechos, una cosa son los chismes, otra cosa son la farándula y por supuesto otros son los hechos. Y lo que yo veo de Eduardo Verástegui precisamente es coherencia, ser un hombre de fe, todos los días reza el Santo Rosario, habla de Dios, protege a los niños de la trata de personas, hace películas con contenido para toda la familia. Entonces, esos son los hechos. Lo demás
son chismes, son inventos. Entonces, por supuesto que claro que en este canal no solamente vamos a hablar de Eduardo Verástegui, sino también de todos aquellos cristianos, de todas aquellas personas de bien que quieran entrar, por supuesto, en el ámbito político y de esa forma poder sumar, poder hacer cosas que nos ayuden a entender que debemos dejar de idolatrar a estas ideologías, a estos políticos, que al final lo que nos hacen es apartarnos de Dios. Yo le he contado acá en el canal, como hay personas que incluso han tenido la osadía de comparar a López Obrador con un santo que tiene. Una vez una persona me dijo, ya yo lo he contado acá en el canal, pero para que vean, ¿no?, el grado de idolatría, una persona me dijo que López Obrador tenía aires de santidad. Válgame Dios, escuchen eso, aires de santidad. Y si vamos obviamente al tema de Venezuela, de eso podemos hablar aquí cantidad en el canal. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hemos visto cómo en Venezuela idolatran a Chávez. Él, tal cual, ponen una estatua de Chávez, un busto de Chávez, una figura de Chávez, al lado de Jesucristo, al lado de la Virgen María, de figuras de la Virgen María, le rezan el Chávez nuestro. Entonces, a ese nivel de idolatría llega la gente de izquierda, ¿ok? Idolatran de una manera que ya lo comparan hasta con un santo o inclusive con el mismísimo Jesucristo, ¿no? Entonces, a ese nivel es lo que llega la gente con esta enfermiza, enfermiza ideología. Y qué bueno que sea un sacerdote, porque si lo digo yo, pues la gente no, pues quizás un laico no sabe de lo que está hablando, no, pero nos lo está diciendo un sacerdote. Ya acá en el canal hemos hablado de las encíclicas, por supuesto, de los papas que han escrito y han prohibido el comunismo. Entonces, estas cosas toca siempre tocarlas acá en el canal y que ustedes, por supuesto, me ayuden a compartir. ¿Okay? También, de hecho, por ahí leí, voy a investigar a ver si hago un video de eso mañana, pero por ahí no sé si hay hermanos mexicanos acá conectados, porque alguien escribió ahorita, bueno, de hecho fueron como dos personas que escribieron que hoy la presidente de México consagró a Satanás a México, ¿no? Bueno, ya sabemos que esta gente siempre hacen sus actos ahí chamánicos, de brujerías y todo esto. Y ve acá, mira, aquí Verónica también lo acaba de decir, dice, oremos por México porque hoy por la noche van a hacer cosas satánicas. Y todo eso promovido desde los gobiernos, ¿no? De los gobiernos de personas que votan católicos. Eso es lo increíble de estas cosas, que los católicos supuestamente ven a estos políticos hacer estas barbaridades y no hacen absolutamente nada o lo defienden y dicen, no, esto no tiene nada que ver con el satanismo, esto es algo cultural, y así, de esa forma, consagran ciudades, países al enemigo. Y eso pasa en México, eso pasó aquí en Colombia, eso ha pasado también en Venezuela. Entonces, son cosas, queridos hermanos, que son muy tristes, pero están a los ojos de todo. Y a veces, a pesar de que hacemos estos programas, a pesar que vienen estos sacerdotes, a pesar de que los políticos inclusive no esconden para nada sus intenciones, no hacemos nada, no hacemos nada y seguimos y seguimos y seguimos apoyando a la gente. Entonces, espero que este tipo de contenido, por supuesto, ayude a que la gente, mira, si hay alguien, si hay una persona, si hay alguien que diga, mira, yo gracias a que vi un video del Padre Tomás, gracias a que vi un video de Miguel o de cualquier persona que hablamos con la verdad, ya dejé esa nefasta ideología, entonces me voy a dar servido. ¿Okay? Porque son años que llevamos ya acá en el canal hablando de esto y lamentablemente las personas siguen votando, siguen haciendo lo mismo. ¿Sabes? Colombia, ¿cuántas veces yo lo advertí? ¿Cuántas veces dije, no voten por un guerrillero, no voten por Petro? Y la gente me insultaba, me decía, Beneco,
de una manera de querer hacer daño, vete a tu país, no hables, Colombia no es Venezuela. ¿Sabes? Lo que ha hecho Petro en 3 años, a Chávez le costó muchos años, ¿no? Y espero que aquí en Colombia sí existan instituciones que no le permitan perpetuarse en el poder, porque aunque juró, de hecho eso de una manera vergonzosa y digna de un circo, como payasos se fueron a la Plaza de Bolívar en Bogotá y agarraron unas tablas simulando las tablas de Moisés, de los 10 mandamientos. Entonces, eso eran los 10 mandamientos que iban a cumplir si ellos llegaban al poder. ¿Okay? Y entre ellos, uno de esos mandamientos que decían era que no iban a pedir reelección, que no iban a pedir constituyentes, que iban a tener un gobierno democrático de 4 años y que ya luego se iban. Bueno, ya Petro tiene 3 años y ya hay sectores desde su gobierno que están pidiendo reelección, él mismo ya lo ha asomado, están hablando de constituyentes, entonces no le crean jamás a un zurdo. No le crean jamás un zurdo porque ya las consecuencias las vemos y las vemos y las vemos y las palpamos y todavía siguen votando por estas ideologías. Les pido de todo corazón, queridos hermanos, que oren por Venezuela. Estamos de verdad muy esperanzados de que salga el gobierno genocida de Maduro, ojalá, y el cartel de los soles, ojalá que Trump tome la decisión de acabar ya con este régimen criminal, ¿ok? También, queridos hermanos, quería ya para ir finalizando, le doy muchísimas gracias a todas las personas que en su momento, cuando les solicité y pedí oración por mi amado primo Luis Eduardo, hicimos inclusive un santo rosario por su salud, por su recuperación, estuvimos unidos en oración, pero pues el Señor en su voluntad decidió llevárselo, estamos muy tristes en la familia, muchísimas gracias, repito, a las personas que oraron por su salud y también a todos los que han ido orando para que el Señor tenga misericordia de su alma y también les pido mucha oración por mi tía Emma, que por supuesto está destrozada por la pérdida de su único hijo. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que a través del grupo de WhatsApp pues, han estado allí en oración. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, Dios los bendiga.